tardes. Un saludo a todos los que desde lugares muy distantes están conectados a esta reunión. Le agradecemos su participación en el 66º encuentro del PROE Puertas Abiertas de la FBA, que para nosotros es muy importante por dos motivos. Uno tiene que ver con el interés principal de homenajear al doctor César Milstein justo en un mes de agosto, no solo por la trascendencia de sus investigaciones, que pudo concretar a pesar de los escollos que tuvo que transitar, ciertamente por un camino que no fue lineal. También hay que remarcar su enorme generosidad al compartir sus logros con la comunidad científica y permitir usar la información que él había logrado obtener. Otro tema que también queremos comentar es el hecho de poder contar en este acto con destacados investigadores que han prestado su colaboración para realzar la figura del doctor Milstein. También queremos comentarles que por ser un acto de homenaje, no está previsto que se hagan preguntas y, bueno, las que quieran formular las podemos enviárselas a los disertantes vía el PROES. También queremos anunciar que el próximo encuentro de PROES Puertas Abiertas va a ser el día 22 de septiembre, donde habrá un conversatorio sobre el COVID. Pasamos entonces a iniciar formalmente este acto con las palabras de apertura del presidente de la Fundación Bioquímica Argentina, doctor Claudio Dujmovich. Bueno, buenas tardes. Es un honor para la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, la Fundación Bioquímica Argentina y la comunidad bioquímica toda, realizar este homenaje al doctor César Milstein. El Gobierno Nacional declaró el 2021 como el año de homenaje al Premio Nobel de Medicina César Milstein, mediante el decreto 18/2021, fechado el 14 de enero de este año y firmado por el presidente Alberto Fernández. La medida busca reconocer el legado del doctor Milstein, que trascendió las fronteras del país y su descubrimiento de los anticuerpos monoclonales configuró un hito en la historia de la medicina e influyó en diversas especialidades, tales como la inmunología, la oncología, la biotecnología, así también como en la industria. En este año 2021 se cumplen 60 años del regreso del doctor César Milstein a la República Argentina, oportunidad en que fue designado jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán, pero solo estuvo un año en el cargo para regresar a Inglaterra tras el golpe militar de 1962. En el año 1983 fue nombrado jefe y director de la División de Química, Proteínas y Ácidos Nucleicos de la Universidad de Cambridge y en 1985 es designado en Argentina miembro honorario de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El 16 de octubre de 1984 se le otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, compartido con el alemán George Kohler y el dinamarqués Niels Herm, por su trabajo en el desarrollo de anticuerpos monoclonales. La ciencia solo va a completar sus promesas cuando los beneficios sean compartidos equitativamente por los verdaderos pobres del mundo, escribió César Milstein en el año 2000, apenas 2 años antes de su fallecimiento. El doctor Milstein mantuvo un profundo compromiso con la ciencia y promovió el acceso universal y la disponibilidad del conocimiento para el beneficio de la sociedad en su conjunto, renunciando a beneficios y retribuciones económicas personales. Para nuestra generación de bioquímicos fue un maestro e inspirador, y en estos tiempos de COVID resultó un referente de cómo las ciencias bioquímicas contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Para continuar con el acto, vamos a la primera parte del mismo,
presentando al doctor Adrián Alberto Bognoff. Es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, UBA, de 1989, doctor de la UBA en 1996, con un doctorado realizado en la Fundación Campomar, que hoy es la Fundación Instituto Leloir. Tiene un postdoctorado en el Sainsbury Laboratory de Norwich, Reino Unido, entre 1997 y 2001. Es investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas desde el año 2005. En la actualidad es investigador principal del CONICET, director del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein y director. Sus líneas de trabajo son en microbiología molecular, interacción planta-patógeno. Ha desarrollado kits de diagnóstico por amplificación isotérmica para la detección del agente causal de una enfermedad en cítricos. También ha desarrollado metodologías para la detección de Chagas, dengue y recientemente para el coronavirus COVID-19. Muchas gracias al doctor Bognoff y pasamos a escuchar la presentación del doctor. Resaltar algunas características del doctor César Milstein y contarles brevemente algunas participaciones del instituto, de nuestro instituto en este momento, algunas anécdotas, algunas características de nuestro instituto. Bueno, en primer lugar, brevemente, les quiero contar hacer una breve biografía del doctor César Milstein. Como ustedes saben, el doctor César Milstein nació en Bahía Blanca, en la ciudad de Bahía Blanca, el 8 de octubre de 1927, donde vivió hasta 1945, donde se trasladó a Buenos Aires para estudiar en la universidad. En 1956 se recibió de licenciado en Química y luego doctor en Química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. En 1957, el doctor Milstein se presentó a un concurso para desempeñarse dentro del Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán, y ganó ese concurso, en el cual entonces se desempeñó en ese cargo hasta 1958, donde concursó por una beca externa para ir a trabajar en el Medical Center Research en Cambridge. Permaneció en ese instituto hasta que en el año 1961 decidió volver. Decidió volver y fue designado jefe del Departamento de Biología Molecular del Instituto Nacional de Microbiología Carlos Malbrán. Decidió volver porque siempre tuvo la vocación de prestar servicios, de estar colaborando con el desarrollo de nuestro país. Lamentablemente el golpe militar del año 1962 truncó sus intenciones y decidió volver nuevamente a la Universidad de Cambridge. Habló con el doctor Sanger, en ese momento ya había sido premio Nobel, y decidió volver a trabajar en el laboratorio de biología molecular, y el doctor Sanger lo convenció en trabajar en inmunología. En ese momento se incorporó un postdoctorado, un estudiante de postdoctorado, George Schuller, con el cual ambos desarrollaron la tecnología que luego daría lugar al reconocimiento y al premio Nobel del doctor Milstein. Estos trabajos, el doctor Milstein, fueron publicados en el año 1975. El doctor Milstein venía trabajando en varias líneas de trabajo, entre ellas la inmortalización de linfocitos, y este trabajo, que fue un Nature, que posee solamente 2 autores, se logró entonces el 7 de agosto de 1975.
¿Y en qué consiste este trabajo? El doctor César Milsten nunca se propuso hacer un desarrollo tecnológico transferible, sino que siempre se propuso hacer preguntas. Era curioso en cuanto a determinadas inquietudes que tenía, determinadas curiosidades. Por ejemplo, una de las cosas que él quiso desarrollar es la capacidad de poder aislar anticuerpos monoespecíficos. Estos anticuerpos monoespecíficos intentó en un primer momento, a través de diferentes metodologías, técnicas de purificación, etc., dándose cuenta que era realmente imposible de separar anticuerpos que tienen características físicas muy similares, y que lo único que los diferencia es justamente la especificidad hacia una epitope. Es decir, un antígeno posee diferentes epitopes. Cada uno, si uno inyecta una proteína, etcétera, que tiene diferentes partes a la cual si el cuerpo reconoce, ya sea un ratón, un ser humano, reconoce como algo extraño, se dispara una respuesta inmune. Y hacia dónde va dirigida esa respuesta inmune, es decir, es la especificidad hacia dónde va dirigida esta respuesta, que se llama epitope. Los anticuerpos que se producen reconociendo distintos epitopes de este antígeno, y si uno hace una extracción, en un suero ve la especificidad, la cantidad de anticuerpos es tan variada, es lo que se dice un antisuero policlonal, ya que presenta anticuerpos con distintas especificidades. Imposible de ser separados para obtener un anticuerpo monoespecífico. Lo que intentaba entonces el doctor César Milsten era tratar de obtener justamente estos anticuerpos monoespecíficos, y para eso tenía que aislar linfocitos, y los linfocitos son mortales. Los linfocitos, al establecer una línea de linfocitos era imposible, pero ya venían trabajando en la formación de hibridomas, es decir, mezclar células con cultivos primarios que tenían una vida media muy baja, con células de mieloma, cual ya habían tenido una mutación determinada que les permitía ser inmortales. Entonces, en esta fusión se podía generar células con clonales, partiendo de una sola célula, y establecer una línea celular de linfocitos que sea justamente que adquiera las características de la inmortalidad de las células del mieloma. Esto le permitió también poder definir una de las preguntas que se hizo el doctor Milsten, es: ¿un linfocito produce un anticuerpo monoespecífico o produce distintos anticuerpos que reconocen distintas partes del antígeno? La única manera de poder determinar eso, y aprovechando justamente lo que estaba haciendo en el laboratorio, era a través de hibridomas, líneas que tenían la especificidad de los linfocitos y la capacidad de inmortalidad del mieloma. De esta manera, a través de diluir las células y obtener cultivos que partan de una sola célula, podía determinar si esos clones producían anticuerpos monoespecíficos, o esos clones producían distintos anticuerpos con distinta especificidad. Bueno, lo que ocurrió fue lo primero, y esto dio lugar a lo que se llama células productoras de anticuerpos con una sola especificidad, o anticuerpos monoclonales. El doctor César Milsten, la última conferencia que dio el doctor César Milsten, en la cual quiero destacar algunas contribuciones que ha realizado, fue en la Facultad de Ciencias Exactas en el año 1999. En esa conferencia, el doctor César Milsten comparó, una de las cosas que realizó es comparó a los científicos con los exploradores, y decía, y nos invitó un poco a analizar algunas ideas que él volcó en esa conferencia,
Y decía que los científicos, con respecto a los exploradores, tienen una ventaja, ya que la ciencia nunca llega a una meta, a descubrir algo, sino que cuando descubre algo, a partir de ese descubrimiento se hacen nuevas preguntas. Y de alguna manera, en esa conferencia destacó la importancia de las investigaciones, la importancia de la ciencia básica y el papel de los investigadores en el desarrollo y en las preguntas y en la curiosidad que tienen esos investigadores, y la importancia de esa curiosidad en las preguntas que se hace para el desarrollo de nuevas investigaciones. Algunas frases interesantes que volcó el doctor César Milten en ese momento, en la cual claramente dijo que había millones de ejemplos que demuestran que grandes descubrimientos surgen de manera inesperada cuando se está buscando otra cosa. Esto es importante. Lo importante es tratar de hacerse preguntas, investigar, avanzar en algún sistema, en alguna curiosidad que uno se hace. Es muy importante las preguntas que se hace. Y lo que él dice que no eran los primeros que querían desarrollar anticuerpos monoclonales o purificar anticuerpos con una sola especificidad. Lo que los llevó al éxito a ellos justamente es que ellos venían trabajando circunstancialmente en herramientas que le iban a permitir justamente determinar, en primer lugar, si un linfocito produce anticuerpos monoespecíficos o distintos anticuerpos con distinta especificidad, que era unas preguntas que se formulaban. Y por otra parte, otra de las cosas justamente es la posibilidad de producir estos anticuerpos a través de una línea clonal que sea inmortalizada, digamos. Una de las cosas que yo me quedo con lo que dijo el doctor César Milten en esta conferencia, es que la importancia de la investigación básica, tal es importante que lo que él decía, que lo que es difícil de inculcar entre administradores y gobernantes, es que sin una base sólida, capaz de producir avances fundamentales a nivel básico, las posibilidades de avances prácticos son remotas. Es decir, los anticuerpos monoclonales dieron lugar a una serie de desarrollos, a una gran transferencia e importancia de investigaciones aplicadas, pero surge justamente de preguntas básicas que se hizo el doctor Milten, y él justamente inculca esa importancia de esos desarrollos básicos que vino desarrollando en sus investigaciones. En ese sentido, el Instituto Milten, que es un instituto público-privado realmente modelo, realmente es un instituto público-privado formado por la parte privada, la Fundación Pablo Casará, y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Se formó en el año 2005 el Centro de Virología Animal, que se encontraba en la calle Serrano, necesitaba un lugar, y el entonces Jorge Casará aceptó que el instituto pudiera radicarse en la Fundación Pablo Casará, y la idea era formar lo que en ese momento se llamó un centro de ciencia y tecnología, un centro en donde tenía como objetivo la excelencia científica, la innovación tecnológica, y que tuviera una característica muy fuerte de transferencia social. Que si bien no era el objetivo del doctor Milten, las consecuencias de la investigación del doctor Milten tuvieron justamente esa capacidad de generar investigaciones muy aplicadas, transferencia tecnológica, que dio un gran impacto social. En ese año, que fue en el año 2005, se produjo la inauguración con la presencia del presidente de CONICET, en ese momento Eduardo Charrot, con la presencia del señor Jorge Casará,
con la presencia del que fue el que era el director del Centro de Virología Animal, el doctor José Latorre, este fue el antecedente en el cual, posteriormente, y con el agregado de nuevos investigadores, que en ese momento estábamos en la Fundación Pablo Casaray, no pertenecíamos al Centro de Virología Animal, nos incorporamos, se generó un nuevo instituto que en el 2007 dio lugar al Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milster. El Instituto de Ciencia y Tecnología, Dr. César Milster, en este momento tiene una diversidad de líneas de investigación, entre células madres, fármacos inmunomoduladores, fitopatología molecular, que es mi grupo de trabajo, en el cual se estudia la interacción entre plantas y bacterias patógenas, que dio lugar con la ontología de amplificación isotérmica, de que dio lugar posteriormente al desarrollo del diagnóstico del COVID, en el cual el Instituto Milsten ha tenido un protagonismo importante durante la pandemia. También tenemos una línea de trabajo en virus aviares, vacunas recombinantes, y inmunología aplicada, etc. Pero antes de hablar del rol que quisiera mencionar, el rol del Instituto Milsten durante la pandemia, quisiera detenerme en el rol que ha tenido realmente el sistema científico durante la pandemia. Este año se conmemora en homenaje al doctor César Milsten, por haber regresado al país justamente hace 30 años, para tomar lugar en el Instituto Malbrán, pero en realidad se hace en reconocimiento al rol que tuvieron los investigadores durante el año pasado, durante la pandemia, en el cual se han presentado, en primer lugar, es importante destacar la recuperación del Ministerio de Ciencia. En primer lugar, un hito realmente que se había perdido en los últimos años, se recuperó el Ministerio de Ciencia. Y el Ministerio de Ciencia, tengo que decir y recalcar y resaltar, que ha tenido un rol fundamental en coordinar las acciones de los investigadores. No solo se formó lo que se llamó la unidad coronavirus. Esta unidad coronavirus tenía como objetivo poner a disposición todas las capacidades del desarrollo de proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura, etcétera, que puedan ser requeridos para las tareas de investigación sobre el COVID-19. Y estaba integrado, y está integrado, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por el CONICET y por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación y Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la agencia I+D+I. Esta conjunción, esta cooperación, estos distintos estamentos de investigación, retomó lo que ya venía haciendo hace muchos años, como ser en el año 2011, en donde se avanzó en cuanto al rol del FONARSEC, coordinado por el Ministerio de Ciencia, en el financiamiento de proyectos que dieran soluciones concretas a problemas concretos. Por ejemplo, nosotros habíamos participado y habíamos obtenido un FIT, un subsidio para el desarrollo de kits de diagnóstico para Chagas en recién nacidos, que se utilizó la misma tecnología que que había introducido hace muchos años en el desarrollo de test de diagnóstico para detectar enfermedades en cultivos de cítricos. Esa misma tecnología, sumándonos con otros investigadores, hemos desarrollado el kit de Chagas para recién nacidos. Pero lo importante que quería destacar es que esta unidad coronavirus, al cual llamó a proyectos, a financiar proyectos, en la cual se han presentado más de 800 proyectos, es decir, que de alguna manera manifiesta el reflejo de los investigadores al llamado a solucionar problemas concretos, en este caso los problemas surgidos de
la pandemia del COVID-19, entre los cuales yo quisiera mencionar algunos de los productos que realmente algunos de los proyectos que dieron lugar a productos concretos y que muchos de nosotros los vamos a reconocer porque han sido ya bastante anunciados por los distintos medios, etcétera, y algunos de los cuales nosotros usamos diariamente. Entre ellos podemos mencionar el kit de la Chemtrip, que es un kit de amplificación isotérmica, y distintos kits de detección serológico, como el PharmCoV-Test, el COVIDAR. Tanto el COVIDAR tiene 2 test desarrollados en la Fundación del Instituto Lelvar, que son la detección de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M, que permite determinar la inmunoglobulina M, si el paciente está cursando la enfermedad, y inmunoglobulina G, si el paciente tiene anticuerpos de memoria, y que ha jugado un rol muy importante en el seguimiento del rol del desempeño, digamos, de las vacunas. Otros kits como de tratamiento también desarrollados por la Universidad de San Martín, es el COVIFAC, que es el suero equino hiperinmune. Pero también hubo otros desarrollos del CONICET, de los cuales es muy utilizado, por ejemplo, en los barbijos, Atom Protect, o barbijos Bioprotect, otras mascarillas, y, por ejemplo, el desarrollo de un equipo de ventilación argentino que ha dado muy buenos resultados. Y por supuesto, quería mencionar, es el kit de diagnóstico que se ha desarrollado por investigadores del Instituto César Milsten, del ICET Milsten, que es un ensayo colorimétrico rápido de diagnóstico molecular para el COVID-19, cuya detección se produce a través de un viraje de color. Es un kit cuyas características fundamentales tiene una gran simplicidad, que se produce un viraje de color a través de un colorante que, asociado a magnesio, posee un color lila, y que en la medida que hay una amplificación, o sea, un reconocimiento por reactivos específicos de la presencia del virus, y por lo tanto una amplificación molecular, una amplificación del ADN, liberación de pirofosfato, captación del magnesio, este colorante sin magnesio vira a un color celeste. Es decir, se detecta la presencia o ausencia del virus de manera a través de un viraje de color. Esto es muy simple, muy fácil de usar, y ha sido el desarrollo que hoy ha aportado el Instituto de Ciencia y Tecnología para la detección del COVID-19, a través de la producción dentro de una empresa de base tecnológica como es NeoKit, Sociedad Anónima Simplificada. Este desarrollo fue aceptado, fue registrado en el ANMAT, ya sea en sus 2 versiones, en mayo del año pasado, que fue a su vez presentado por el presidente en su momento en Olivos, con participación nuestra y del ministro ministro de Salud, y del ministro de Ciencia, el doctor Salavareza, y a su vez en su nueva versión, el NeoKit Plus, que es aún más simplificado, ya que permite realizar el test sin la purificación del ARN viral, o sea, de manera más directa. Este desarrollo dio lugar a una empresa de base tecnológica, a la instalación de capacidades. Por ejemplo, en estos momentos se está produciendo hasta 3.000 determinaciones o 3.000 tests diarios, que permiten sacar alrededor de 300 kits por día. Cada kit tiene 100 determinaciones. Estas capacidades, que no solo van a servir para el COVID-19, sino que son capacidades instaladas que van a permitir dar respuestas a futuros desafíos
que se vayan presentando. Este kit, que es utilizado hoy en todo el país, ya sea en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Salta, en distintos hospitales de todo el país, ha sido desarrollado por un grupo de investigadores y dentro del Instituto Dr. César Minten, y aquí les presento, digamos, una parte de los integrantes del instituto. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muy bien, le agradecemos la presentación excelente que ha dado el doctor Bosnov, y ahora vamos a continuar con el programa que tenemos previsto, que en su segunda parte va a tener una presentación del doctor Carlos Alberto Fossati. El doctor Fossati es bioquímico y doctor en bioquímica de la UNLP, ha realizado su formación en inmunología en la UBA y ha continuado un trabajo intensísimo en la Universidad Nacional de La Plata. Recientemente fue designado profesor emérito en la especialidad de inmunología de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. También es miembro titular de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Es investigador superior contratado del CONICET, pero hay que destacar que el doctor Fossati ha formado a muchos investigadores que hoy en día ocupan lugares destacados en la inmunología en el país. Con un grupo de ellos fue fundador del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Para nosotros es un gusto tenerlo al doctor Fossati en este acto de homenaje al doctor Minsten. Bueno, Nilda, muchísimas gracias. Ante todo quiero agradecerle a la Federación Bioquímica y a ustedes que me hayan invitado a participar de este acto, porque por otro lado hacía mucho que no tenía una colaboración con ustedes y eso me hace sentir muy bien. Voy a compartir pantalla. A ver si estamos como queremos. Bien. ¿Se ve bien? Sí. Sí. Teóricamente debería en este momento estar funcionando. A ver, déjenme desplazar un poco la pantalla porque me está tapando toda la presentación. Y no sé cómo cambiarla, no puedo. Bueno, no importa. Ya está. Bueno, ya el doctor Bosnov ha hecho una introducción bastante amplia del sistema, de manera que algunas de las cosas las voy a pasar rápidamente y voy a tratar de hacer una pequeña revisión del desarrollo, la evolución de algunas aplicaciones en general y de las perspectivas que nos ofrece esta tecnología. Como ya dijimos, año de homenaje al doctor César Minsten, este fue el decreto que lo concretó y la situación por la cual se hizo ya la acabamos de escuchar. Una de las preguntas básicas de la inmunología, como se expresó recién, estuvo siempre referida a qué pasaba con los anticuerpos, justamente por la capacidad de generar tanta variedad de proteínas específicas diferentes, que podían reconocer un solo determinante antigénico. Entonces, en ese camino, menciono solo algunos hitos, como fue las teorías de Ehrlich y las aplicaciones del doctor Ehrlich, que le valieron el premio Nobel en 1908, y que se referían a la idea de que en el suero, en los humores de un ser, había moléculas que eran las que planteaban los mecanismos que se estaban analizando, que eran de muchos tipos, entre ellos infecciones. O sea que plantea la presencia de anticuerpos en el suero, entre otras cosas brillantes que hizo. En la década del 50, fines del 50, principios del 60,
aparece lo que se llama la teoría de la selección clonal propuesta por Sir Franklin Barnett, que lo que dice es que cualquiera de estos productos que se secreten o de esas acciones que se desarrollen van a estar originados a partir de una célula que forma una población capaz de ejercer un efecto, en términos generales hablando, ¿no? Y Yerne, a Barnett le dieron el premio Nobel en 1960, Yerne postula que existen un montón de receptores sobre células que son los que realmente son seleccionados, según suponía él, por el antígeno, y que eso era lo que daba lugar a la respuesta de formación de anticuerpos. Pero este repertorio era preexistente, o sea que teníamos esas moléculas como receptores antes de del ingreso del antígeno, de alguna forma. Es una versión diferente de esto, pero el conjunto de estas dos hipótesis, de estas dos teorías, es lo que representa la realidad que conocemos hoy en términos generales. Otro hito importante fue Tonegawa, y él obtuvo el premio Nobel en 1987, porque él creía que el camino correcto para estudiar todas estas cosas que acaba de plantear Adrián en la presentación anterior, respecto a los anticuerpos, se podía resolver si uno podía directamente conocer qué pasaba, cuáles eran los mecanismos genéticos de la producción inmunológica. Fíjense que es posterior. Milstein conocía muchísimo de la estructura primaria de los anticuerpos y que él pensaba que esto era la base para poder explicar la generación de esa diversidad a la que se hizo referencia. Y él tenía una gran visión de lo que estaba pasando en la ciencia en ese momento. Y después les voy a comentar alguna anécdota al respecto. Kohler quería fabricar anticuerpos bien específicos y homogéneos con una teoría importante. Decía, bueno, si yo tomo un linfocito B, que ya sé por las teorías previas que fabrica un anticuerpo, si puedo hacer que ese linfocito prolifere, si lo puedo mantener, puedo hacer que fabrique siempre la misma proteína. Milstein visita al laboratorio de Yerne, que estaba en Suiza, que lo dirigía Yerne, donde trabajaba Kohler en ese momento. Y a partir de ese encuentro, Milstein invita a Kohler a ir a Cambridge, a su laboratorio. Y de allí surge esa colaboración que termina en el premio Nobel que ya hemos mencionado y que vamos a volver. Esos son los trabajos bien básicos sobre los cuales se construyó todo lo que vimos después. Por ese momento se sabía que los mielomas, las proteínas de los mielomas, eran inmunoglobulinas, y que esas células tumorales eran células plasmáticas, o sea, productoras de anticuerpos que se habían disparado y se habían convertido en tumorales y se reproducían sin control. Y entonces se podía, a partir de los cultivos de estas células plasmáticas controladas, o del suero de los seres, de los huéspedes enfermos, obtener anticuerpos prácticamente de una homogeneidad molecular muy alta, porque se fabricaban muy pocos de los otros anticuerpos. Se sabía que los mielomas podían ser cultivados y que se podían obviamente obtener. En algunos casos se dijo, bueno, el tumor se desarrolla al azar, pero yo quisiera un tumor que fabrique el anticuerpo que me interesa. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, inmunizo ratones para que tengan una gran cantidad de células productoras de anticuerpos activadas e induzco la formación de esa neoconversión. Si logro eso, entonces puedo después cultivarlos. Y otra cosa que se sabía ya por ese tiempo, además de que ya se conocía bien la estructura molecular de los anticuerpos, fue que se podían fusionar distintos mielomas entre sí, como ya se vio hace ratito. Entonces, considerando que una célula de mieloma es una célula productora de anticuerpos neoplásica,
que se divide indefinidamente y secreta el anticuerpo que expresaba como célula B. Entonces esto fue uno de los elementos que indujo a lo que vino posteriormente y que vamos a seguir viendo. Esta es la situación. Si se fusionan a través de un agente, que en esa época era complicado, eran virus, pero no importa, dos mielomas diferentes, se puede lograr la formación de una nueva célula que va a tener información genética de las células fusionadas. O sea, el hibridoma se transforma en una célula con carga genética de las células parentales, como está representado aquí en colores. Esto lo sabía Einstein, lo estaba haciendo, lo usaba mucho, y obtenía muchos anticuerpos a los que secuenciaba y estudiaba a partir de este tipo de cosas. Pero él quería esto otro, buscaba anticuerpos que le interesaran por su especificidad para poder estudiarlos y poder modificarlos y poder manejarlos, pero lo que quería es que todo su contenido proteico fuera una sola molécula, eran homogéneos, son todas iguales. Entonces, esto ya estaba en la mente del laboratorio de Einstein, bastante antes del 75, ya por el 72, seguro, 73 nos lo manifestó, aunque yo personalmente no lo llegué a entender en ese momento. Pero, ¿qué pasa? Revisemos rápidamente qué es un anticuerpo. Es una molécula básicamente constituida por dos tipos de cadenas, que las llamamos pesadas, unidas entre sí, vinculadas covalentemente a cadenas livianas, para formar una sola estructura que tiene estas características, toda una región constante, o sea que no varía mayormente de un anticuerpo a otro cuando analizamos el mismo tipo de estructura, pero lo que puede variar es esto, es la región variable. Hay una región que varía de anticuerpo a anticuerpo y que es la que determina qué se puede reconocer. Estas regiones variables, la juxtaposición de estas regiones variables, determinan la capacidad de unión y la especificidad, por supuesto. Particularmente, hay tres regiones muy importantes dentro de las variables que son las que verdaderamente conforman el sitio de combinación. Entonces, tener un anticuerpo homogéneo o un sistema homogéneo era tener una especie molecular. Pero ¿qué pasaba con los mielomas? Y pasaba esto, que si llamamos M, H y M a las cadenas pesadas de la inmunoglobulina y L y K a las cadenas livianas de la inmunoglobulina para cada uno de los mielomas, se pueden generar todas estas combinaciones de moléculas con estructura de anticuerpo y con capacidad de reconocer algo. Esta combinación de dos cadenas pesadas con dos cadenas livianas sería el producto que se volcaría al solvente de cultivo si esto se cumple así. En la práctica no se obtienen todas en general, pero puede haber muchas de estas. Con lo cual, partimos de un sistema para formar una sola especie molecular y resulta que podemos formar varias. Pero bueno, esto era un problema que se podía solucionar por selección, estudiando bien qué producía cada hibridoma, pero también permitía otras cosas, como por ejemplo la siguiente, decir, bueno, si yo tengo una célula productora de anticuerpos de mi interés, porque es de un animal inmunizado contra mi antígeno, y lo fusiono con un mieloma que no exprese cadena pesada, ¿qué pasa? Bueno, las especies moleculares que se van a poder formar son menores. Entonces tenemos un producto más limpio, más fácil en última instancia de purificar. Para eso, ellos pudieron derivar una célula tumoral que no expresaba los genes para las cadenas pesadas. Esa se llamó NS1 y fue y sigue siendo muy importante. Fue la primera célula así que masivamente se distribuyó por el mundo desde el laboratorio de César Milstein, y que facilitaba un poco el trabajo. Pero ellos mismos derivaron otra célula, por ejemplo la NS0, hay varias, yo nombro NS1 y NS0 porque son las que yo usé y las que quedaron por acá, pero hay otras varias, desarrolladas tanto en conjunto por Kohler y Milstein como por cada uno de ellos por separado.
Entonces acá, todo anticuerpo que se produzca va a provenir solamente de una célula dadora, porque no hay ningún otro tipo de combinación para formar un anticuerpo que sea posible. Esto facilitó muchísimo la producción de anticuerpos monoclonales, y César Misten desparramó estas células, digo desparramó porque se las dio a todo el mundo sin ningún tipo de condición, y bueno, nosotros las tenemos todavía. Lo que ya vimos entonces, ¿qué es una respuesta inmune? Es lo que se mostró en una diapositiva en la charla previa, y lo que encontramos es que toda esta mezcla de anticuerpos de distinta especificidad forman una mezcla policlonal, que es el verdadero suero o antisuero que usamos habitualmente. Son muchas moléculas químicamente homogéneas, tienen distintas especificidades, son de distintos isotipos. Acá puedo tener uno ser IgG1, otro IgG2, otro IgA, lo que sea. Varían de un animal a otro, es decir, no puedo inmunizar dos animales por muy endocriados que sean y suponer que vamos a obtener la misma mezcla. Cambian con el tiempo, a medida que transcurre la respuesta inmune en un animal, cambia cual y cuantitativamente, y además no se pueden producir indefinidamente, se nos mueren los ratones, por ejemplo. Entonces, ellos pensaron en esta idea general. Bueno, el linfocito B del ratón, el linfocito B no estimulado, no se fusiona, pero la célula plasmática es parecida a una célula de mieloma. Tan parecidas son que tienen el mismo origen. Y cuando uno estimula a un animal o a un ser humano a producir anticuerpos, se tiene que producir esto, una estimulación y diferenciación de las células B que reconocen al antígeno a células productoras de anticuerpos, células plasmáticas, que se dividen con una buena frecuencia, más o menos parecida, similar o suficientemente alta, comparable con la del mieloma. Entonces, estos se podrían fusionar perfectamente, generar hibridomas, y los hibridomas se pueden expandir y de ahí obtener los anticuerpos, previa selección, obviamente. O sea, transformar el linfocito B en una célula adecuada para fusionar con el mieloma, cosa que hace la naturaleza. Y representado acá, comparamos la respuesta común, digamos la respuesta fisiológica normal contra un antígeno, con lo que pasaría en la fusión. Mezclamos los linfocitos estos que están activados y en plena división con la célula de mieloma, que también se está dividiendo, en determinadas condiciones de cultivo, se fusionan, y a partir de allí podemos llegar a obtener poblaciones individuales productoras de un solo tipo de molécula. Y esto es lo que da inicio a la historia de los anticuerpos monoclonales, tal como dijo el disertante anterior, 7 de agosto de 1975, con este paper. Y la metodología es así, tenemos las células de mieloma, tenemos las células del vaso del ratón, las fusionamos con algo muy simple y mucho más simple que un virus, simplemente por etilenglicol. En unos minutos se logra una fusión celular, se cultivan en un medio que permita que crezcan solo los hibridomas y no los mielomas. Los separamos en muchos cultivos para poder individualizarlos. Cuando crecen, chequeamos la presencia de anticuerpos de interés en distintos cultivos. Aquellos que son positivos nos interesan, continuamos trabajando con ellos, los volvemos a expandir, los volvemos a clonar, separar en muchos cultivos hasta que tengamos por distintos métodos la seguridad de que cada colonia que está creciendo en un tubo de ensayo de estos, en una fosa, es originaria de una sola célula ancestral, de un hibridoma original, con lo cual vamos a tener un clon, y ese clon va a producir un solo tipo de anticuerpo. Esta es la técnica, simple, es genial, es rápida. Una vez que uno tiene los animales inmunizados y tiene esto creciendo, este proceso es de un rato, y después hay que dejar que las células crezcan, hacer todo en la selección y posterior. En un mes, 2 meses, se pueden ya tener hibridomas y uno tiene un poco de eso. Es simple el principio, después, bueno,
depende mucho de qué célula se fusiona con cuál y si el producto nos sirve o no. Pero eso es harina de otro costal. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre lo que vimos anteriormente? La homogeneidad. Las proteínas son químicamente homogéneas, todas tienen la misma estructura molecular, son de una única especificidad, son de una sola clase, obviamente. Son siempre iguales, porque estas células han perdido ya, digamos, la capacidad de generar mutaciones, porque todos los genes que codifican para estas proteínas han sido reordenados anteriormente. Y se pueden producir indefinidamente. Y entonces, esto valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Milstein, Köhler y Gärtner. Que bueno, quedaron invertidos acá Köhler y Milstein. Köhler tenía 38 años, si no lo recuerdo, era un hombre muy, muy joven. Y Gärtner ya era mayor y hacía tiempo que se hubiera merecido el Premio Nobel, pero encajó todo como para que se juntaran en una sola idea. Esto fue en 1984 y el paper original había sido en 1975. Bueno, Milstein recibió otros muchos premios. De su biografía resumida no hablo mucho, simplemente ya la mencionamos. Hago una salvedad porque vi ahí que Horacio Micucci dice 1966. No, fue con el derrocamiento de Frondizi, que tuvo que irse, que se fue Milstein, totalmente, no perseguidos políticamente todavía en ese momento, pero sí dejados de lado. Fue bueno, muy fea toda esta situación. Según me la contaron los que la vivieron, que fueron muchos los científicos del Malbrán que se fueron en ese momento del país, una especie de noche de bastones largos de otras características. Bueno, ya vimos que su éxito en el exterior, y volvió muchas veces a Argentina. Yo acá anoté algunas, a partir del 73, en estas no lo conocí, pero a partir del 73 sí. Y en el 73 estuvo en nuestro laboratorio acá en la Facultad de Ciencias Exactas, estuvo horas enseñándonos inmunología, con muchísima buena voluntad. No solo enseñándonos inmunología, hasta revisó los resultados preliminares que yo tenía de mi tesis y indicó no darle bolilla a los resultados de determinados autores que me tenían muy preocupado porque no podía yo reproducirlos. En fin. Pero bueno, cambiando de enfoque, miren, esto lo resaltó Adrián hace un ratito, y sobre lo que era la inmunología básica para él, la ciencia básica en realidad. Y él lo dijo muy claramente. Una lección que no aprenden los políticos que quieren dirigir la ciencia. No se puede dirigir porque no sabemos a dónde va. Usted no puede decir yo quiero curar el cáncer. No me vengan con problemas de ADN, genes o conocimientos básicos. Él decía, nunca van a curar el cáncer. Y acá, esto es interesante, medio jocoso, Milstein era un tipo de muy buen humor, era muy sutil en su humor, le gustaban mucho las bromas finas, así como era de duro en cuanto a lo científico. Y dice, el Nobel de Medicina fue un accidente en mi vida, pero me siento menos culpable cuando pienso que Federico Leloir ganó el de Química y era médico, dijo con motivo del día del médico de la Nación en 1990. El desarrollo de anticuerpos monoclonales se ha considerado como el hito más importante, del descubrimiento más importante de la década pasada. Sí. Y otra cosa que, bueno, acá lo puse entre comillas porque viene de frases más largas, dicho por esta persona, que él pudo corroborar que el mayor número de nominaciones que hubo para el Premio Nobel fue para César Milstein. Lo cual tampoco llama mucho la atención porque no era la primera vez que lo postulaban para el Premio Nobel por sus avances. Claro, esto abrió un mundo de posibilidades y yo en la anterior lo había puesto y no lo dije porque lo mencionó
se mencionó específicamente en la charla anterior, él nunca quiso patentar nada. No le interesaba. Sin embargo, eso también causó un problema muy serio que llevó a tener que intervenir directamente el presidente de los Estados Unidos con la primera ministra de Inglaterra para solucionar un problema de patentes, porque como César era muy dadivoso en esto, él le daba células y reactivos a todo el mundo y nunca se preocupó por hacerle firmar un papel o algo para que no pudieran patentar o hacer cosas patentables con lo que él les daba. Y un investigador americano muy importante llevó cosas del laboratorio de César, desarrolló los anticuerpos monoclonales en Estados Unidos e inmediatamente quiso patentarlos. Y ahí sí se armó un lío internacional muy importante, que hay miles de artículos al respecto. Pero bueno, quería comentarlo. Por otro lado, según me comentaron en Cambridge alguna vez, tampoco la Universidad de Cambridge visualizó rápidamente la importancia de aplicación a futuro de esta tecnología. Así que bueno, se juntaron varias cosas. Bueno, entre las posibilidades de aplicación de los anticuerpos hay de todo. Todas las ramas de las ciencias biomédicas se han beneficiado y se benefician con anticuerpos monoclonales. No importa de lo que hablemos, todas. No voy a entrar en detalles en eso, simplemente lo vamos a expresar así. Obviamente, de lo que nos interesa, el diagnóstico es más que obvio, ¿no? En todo tipo de aplicaciones. Lo de diagnóstico ya se acaban de mencionar algunos ejemplos, y se van a ver muchos más en la próxima charla. La otra que nos interesa mucho es de terapia, ¿no? Usar los anticuerpos como medicamentos terapéuticos. Y esto es quizás el aporte más importante a la aplicación de los anticuerpos monoclonales, más allá de los profundos avances en el conocimiento básico que permitieron su aplicación. Ahora bien, decimos que una importante aplicación de monoclonales es la terapia, la otra era el diagnóstico, que ahora la estamos viendo todos los días desde que empezamos con la pandemia, el desarrollo de nuevos monoclonales y nuevas aplicaciones, y nuevos productos, y nuevas peleas, etc. ¿Cómo funciona un anticuerpo monoclonal en terapia? Bueno, básicamente va a ser un estimulante de una actividad, por ejemplo, puede ser agonista de un receptor que dispara una cierta acción que nos interesa, o puede ser un antagonista, es decir, bloquea o a un ligando o bloquea al receptor para que esto no se pueda unir y no pueda ejercer su acción. Son las dos más básicas. Dentro de estos se pueden incluir prácticamente todos los mecanismos que conocemos de funcionamiento terapéutico de un anticuerpo. Claro, pero hay un pequeño problemita. Los anticuerpos son de ratón. Si nosotros inoculamos anticuerpos de ratón a un ser humano, el ser humano va a generar anticuerpos antianticuerpos de ratón. Con lo cual, la acción de este anticuerpo monoclonal terapéutico se va a ver neutralizada y anulada con el paso del tiempo con los anticuerpos que se generen contra él. De manera tal que lo ideal sería poder usar anticuerpos monoclonales humanos. La posibilidad de que sea rechazado un anticuerpo monoclonal humano por un humano es bajísima, depende solo de unos pocos determinantes antigénicos, que no viene al caso que discutamos ahora. Pero entre medio hay una serie de posibilidades tecnológicas que permitirían disminuir el riesgo que representa y la pérdida de actividad que representa el anticuerpo antimonoclonal, como son anticuerpos quiméricos. Esto tiene una parte de ratón, que es la que reconoce el antígeno, una parte humana, humanizados, que tienen muy pocas partes de ratón, y entonces la capacidad de generar anticuerpos contra ellos va a disminuir. Eso
¿Cómo se puede hacer? Bueno, fácil. Agarremos un humano, lo inoculamos con lo que se nos antoja, tomamos células de su vaso y repetimos lo que hicimos con el ratón. Bueno, me parece que no, ¿verdad? No es un método que se pueda usar. Por otro lado, tampoco hay mielomas humanos aptos para obtener buenas fusiones y producir anticuerpos monoclonales humanos. Hay algunos exitosos, pero muy, muy poquitos, y que no sirvieron en realidad. Entonces, se desarrollaron métodos para hacerlo de otra forma. Uno, que fue el primer gran gol de este sistema, fue de alguna manera eliminar los genes que codifican para inmunoglobulinas del ratón y reemplazarlos por genes que codifican para inmunoglobulinas humanas. De manera tal que vamos a tener un ratón, pero que fabrica anticuerpos humanos, simplificando obviamente, y vamos a poder operar como vimos hace un rato. Y de allí sacar anticuerpos monoclonales humanos. Otra es por trabajos de ingeniería y tecnología de proteínas y ácidos nucleicos más complejos, que es el phage display, que acá falta la Y, donde podemos ir armando estructuras y seleccionándolas para finalmente terminar con un producto que es el anticuerpo que estamos buscando. Esas son las dos grandes ramas generales con las que se ha operado la humanización de anticuerpos monoclonales. Otros problemas que se vieron a lo largo del desarrollo de su aplicación es que las moléculas de anticuerpos son moléculas grandes, vieron 4 cadenas, 150.000 de peso molecular, y eso les crea problemas de farmacocinética y biodisponibilidad, los que se pueden superar usando fragmentos o partes de los anticuerpos más chicas e incluso haciendo construcciones que benefician determinadas funciones. Y esto se hace y se aplica. Y el otro problema grave que se presentó de entrada y que seguimos teniendo es el costo. Una gran parte del costo es la producción en volumen de anticuerpos. Entonces se han ido modificando, pasar de los reactores originales a reactores de mayor rendimiento, con métodos de separación del anticuerpo ya dosado, producir a través de mecanismos con bacterias o con otros microorganismos que expresan la proteína que uno quiere, que es más barato que el cultivo de célula eucariótica, etc. O, últimamente, bueno, ya desde hace tiempo, expresar los anticuerpos monoclonales en plantas, por ejemplo, en plantas vegetales, no en plantas, por eso dice plantas, no plantas de producción, y extraerlos de ahí, y entonces es mucho más fácil cosechar 2 hectáreas de una planta que produce un anticuerpo que tener un reactor de 2000 litros para cultivo de células. En fin, de todos modos hay muchísimas modificaciones tecnológicas, yo no estoy demasiado interiorizado de ellas, pero siguen siendo altos los costos, incluso para el. Este sistema de monoclonales ofrece otras ventajas, por ejemplo, la producción de anticuerpos bifuncionales. Siempre monoclonales, reconocen solo un epitope, son todos iguales, pero le podemos agregar un radioisótopo, una toxina, una citoquina, una droga quimioterapéutica, una prodroga para que se active, y entonces podemos hacer que el anticuerpo reconozca su blanco in situ, en el lugar donde está el determinante antigénico, y ejercer su acción allí, con lo cual se disminuye mucho la toxicidad y los demás problemas que genera destruir células, por ejemplo. Y sirve para marcar con precisión, entonces se han desarrollado muchísimos métodos de marcación y detección en tejidos, con todas las técnicas que se imaginan, desde el uso de radioisótopos dirigidos para localizar tumores, hasta las aplicaciones actuales con mecanismos mucho más modernos. Y la otra es esta, producir anticuerpos específicos, de manera que en un brazo tenga la especificidad para una cosa y en el otro para la otra, de manera que podemos juntar, por ejemplo, una célula T capaz de destruir una célula cancerosa directamente en el entorno de la célula cancerosa sin afectar a células en otros lugares. Por mencionar cosas generales. ¿Y esto ha tenido importancia? Y sí, la tuvo. Fíjense, en 1975
aparece el paper al que hacemos referencia, y ya en 1986 aparece un anticuerpo monoclonal, el famoso OKT3, que se empieza a aplicar, pese a que a las posibilidades de rechazo, como vimos, por ser de ratón. ¿Y cómo ha ido creciendo esto? Bueno, de una manera tremenda, y ya se calculaba que para 2025 se iba a hablar de 300 billones de dólares de drogas biológicos, de los cuales eso ya se ha superado. Para fines del año pasado se llegaba a los 400.000 millones de dólares de mercado, con lo cual el impacto es enorme, globalmente hablando, claro está. Las perspectivas, y son todas, todo avance que se les ocurra en genética, en proteínas, en ingeniería genética, va a conducir a nuevas aplicaciones y a nuevos resultados. Recientemente, por ejemplo, se han podido aislar, hablando de COVID, anticuerpos fabricados por individuos infectados, pero que tenían características únicas, y se los ha podido identificar claramente, y por técnicas de ingeniería de anticuerpos bien modernas, aplicando lo que vimos y muchas otras cosas más, ya se los fabrica bien a medida, que era una de las cosas que decía César directamente, tailor-made, hechos por el sastre de los anticuerpos, donde además uno dice, mire qué bueno, este anticuerpo combate a todas las variantes de COVID y coronavirus relacionados, todas. ¡Uy, qué bueno! Pero además puedo hacer que funcione mejor. Lo modifico para que tenga una vida más larga, para que la actividad neutralizante sea aún más efectiva de lo que veo así en vivo. Puedo manipular funciones efectoras modificando porciones de la región FC del anticuerpo. Puedo combinar varias o todas ellas. Y bueno, y ya hay un producto en el mercado, autorizado por la FDA para uso de emergencia, que deriva de este tipo de mecanismos. El Sotrovimab. No tengo idea de la que cuesta, ni cómo se puede conseguir, ni demás, pero bueno, ya hay uno, y mirando un poquito la bibliografía uno puede encontrar no menos de 10 empresas que están, como decía Adrián, incluso mixtas, ¿no? Estatales y privadas, de gran porte en todo el mundo. En resumen, ya desde el título el trabajo es genial. El título dice todo lo que tiene que decir y no necesita decir nada más. Es cultivo continuo de células fusionadas productoras de anticuerpos de especificidad predefinida. Está diciendo todo. Son células fusionadas, no naturales como un mieloma. Esto es una célula artificialmente creada fusionando otras dos. O sea, el mieloma del pasado. Esta célula fusionada ahora es el futuro. ¿Se puede cultivar indefinidamente? Y sí. Son células creadas o fabricadas a propósito que tienen esa característica. El anticuerpo que tiene que ser producido, esa es una de las condiciones, es el objetivo principal. Son químicamente homogéneos porque, como que vimos, derivan de un solo clon. Reconocen al antígeno que nos interesa porque cuando lo generamos, esto no fue al azar, lo generamos y seleccionamos el que nos interesaba. Esto es más o menos lo que dejó Milne. Él fue un tipo muy generoso, científicamente, muy generoso. Le dio células a todo el mundo, ayudó a todo el mundo, le dio reactivos, a nosotros nos ayudó mucho acá en La Plata, nos ayudó mucho en Buenos Aires, nos ayudó en Londres cuando estábamos trabajando allá con César Pitts, de quien era amigo y participaban de una activa vida política más o menos en común, pero también se arremangaba cuando hacía falta. En una de las visitas al IDEU, en el laboratorio de Buenos Aires, yo le planteé, mirá
tengo esto que no lo entiendo. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Bueno, espera, llevamos al microscopio, pusimos los cultivos celulares en el microscopio, se puso a mirarlo, y dice, uy, sí, tenés razón, no sé lo que es. Tenía también esa modestia, no sé lo que es. Pero no te preocupes, te mando todo nuevo para que empieces otra vez estas cosas. Nunca pudimos saber qué es lo que había pasado ahí. Sospechamos de alguna contaminación viral de la célula cero en ese momento, pero no, a pesar de que él se llevó muestras a Cambridge, no pudimos dilucidar qué pasaba. Y lo mismo en otras oportunidades que vino y estuvo en Buenos Aires. Recuerdo cuando hubo una jornada que se hizo en Olavarría, de la Fundación Fortabat. Recuerdo un homenaje que se hizo en Bahía Blanca, donde él trataba de llevar a todos los que trabajábamos con anticuerpos monoclonales en Argentina, a que nos reuniéramos y estuviéramos con él y discutiéramos, así que fue muy generoso. Y a pesar de, más allá de lo objetivo técnicamente relacionado al objetivo de anticuerpos monoclonales, le gustaba mucho hablar de sus ideas acerca de los beneficios de la investigación básica y de no atarse a ningún tipo de idea preconcebida. Le gustaba mucho hablar de eso y lo hablaba con todo el mundo. En ese sentido también era muy abierto, así como era abierto a su casa en Cambridge para que la gente fuera a comer. Él era un gran cocinero, igual que su esposa, y yo la vez que me invitó, que nos invitó, todos los que estábamos en Cambridge en ese momento, era para ir a cenar, ya que estábamos ahí, no pudimos quedarnos en Cambridge porque pasó algo y nos tuvimos que volver todos a Londres, así que yo no probé la comida muy elogiada que se hacía en ese hogar. Bueno, yo creo que no tengo más que agradecer su atención, pero también quiero, ya agradecer a los organizadores, lo digo muy sinceramente, estoy muy agradecido, pero también quiero agradecer a todos los que trabajaron con nosotros en los temas, de todos los temas que hemos trabajado, donde hemos utilizado anticuerpos monoclonales, tanto en la Ciudad de La Plata, en la Universidad de La Plata, como en Buenos Aires, como las colaboraciones. Muy agradecidas por las presentaciones tanto del doctor Bogdanov como de Alberto, muy emotivo todo lo que comentaron. Ahora voy a presentar al doctor Jorge Raúl Hefner, que es bioquímico y doctor en bioquímica de la UBA, es investigador superior del CONICET en la disciplina de ciencias médicas inmunología, surgió una proteína clave en la diferenciación de monocitos en células dendríticas inflamatorias. Su lugar del trabajo es el INVIR, el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Retrovirus y SIDA, que tiene doble dependencia de la UBA y del CONICET, del cual es actualmente vicedirector. Asimismo, es y ha sido director y codirector de miembros de la carrera del investigador y de varios becarios del CONICET. Le damos la palabra al doctor Jorge Hefner. Para nosotros es un honor tenerlo en este acto. Muchas gracias, Nilda, muchas gracias por la invitación a participar en este acto. Realmente es un honor participar para recordar a una persona excepcional en todos los puntos de vista, en el aspecto humano, en primer lugar, obviamente en el aspecto científico. Entonces yo voy a tratar de hacer un pequeño resumen acerca de lo que es anticuerpos monoclonales, básicamente en tratamiento de COVID, luego de una pequeña introducción sobre lo que es la patogenia de COVID. No me voy a detener en el empleo diagnóstico, porque la verdad que necesitaríamos estar días y días para hablar del empleo diagnóstico de anticuerpos monoclonales, como todos saben, para caracterizar hoy por hoy cuál tipos celulares o para caracterizar fenotipos o incluso funcionalidad representa una herramienta que la usamos cotidianamente en forma masiva. Entonces me voy a recostar un poquito en otro costado y voy a empezar compartiendo la pantalla.
Entonces, para repasar algunos conceptos de la historia natural de la infección, como muchos procesos infecciosos no es una única historia, sino que son varias historias distintas, porque hay cursos clínicos dramáticamente diferentes. El 90% de los individuos infectados cursa en forma asintomática o en forma leve, mientras un 5 a 10% cursa en forma severa y una fracción de ellos cursa en forma muy severa que lleva al síndrome de distrés respiratorio agudo, falla multiorgánica, internación en terapia y obviamente compromiso de vida. Y esto se asocia a un comportamiento paradojal de la respuesta inmune. Los casos graves tienen que ver con una respuesta exacerbada de la respuesta inmune innata y una profunda inmunodepresión. Entonces, un sector de la respuesta inmune pica muy fuerte y tiene como protagonista central al macrófago como gran fábrica de producción de citoquinas inflamatorias y un profundo compromiso de la respuesta inmune adaptativa que compromete en primer lugar a los linfocitos T y luego a los linfocitos B. Este es el curso de la infección por COVID. Hay un momento en que se decide cuál es el curso, si el paciente va a superar el cuadro infeccioso, y estamos hablando de día 7, día 10, o si el paciente no logra controlar su carga viral, se desencadenan mecanismos inflamatorios y entonces pasamos a una segunda etapa, donde el protagonista deja de ser el virus y es la respuesta inflamatoria, y en algún sentido nos hace acordar a lo que vemos en otras patologías infecciosas como el shock séptico. En esta diapositiva volvemos a ver el curso clínico. Hay un momento entre 7, 10, 12 días donde se decide si el paciente logra resolver la infección o entra a un cuadro creciente de gravedad, moderado, severo, crítico. Todo este cuadro severo tiene que ver básicamente con un macrófago activado y la producción de citoquinas inflamatorias. Obviamente, en la medida que el paciente resuelve el cuadro infeccioso, baja la carga viral. Si no lo resuelve, la carga viral se mantiene alta por días, por semanas y hemos visto incluso por meses. Primer cuestión del cuadro severo es una profunda linfopenia T. Profunda linfopenia T. Acá estoy viendo el nivel total de linfocitos en la línea azul, cómo baja el nivel de linfocitos T, mientras que en los pacientes moderados se mantiene en el tiempo. Característica paradigmática que la vemos también cuando ya concentramos la atención en los linfocitos T. Fíjense, un control, un paciente infectado por SARS-CoV-2 que no ingresa a terapia intensiva y uno que sí ingresa a terapia intensiva, y lo que vemos que es una disminución en más del 80% de los linfocitos T en los graves, de los TCD4, de los TCD8. Y esta profunda linfopenia T se asocia en forma negativa con marcadores de daño tisular. Básicamente podemos medir LDH en plasma como marcador periférico de daño. Cuanto menos linfocitos, tenemos más daño, es decir que son dos parámetros francamente asociados con el cuadro grave. El protagonista central del desorden inflamatorio es el macrófago, un macrófago que ha asumido una diferenciación en un perfil clásico y libera un conjunto de citoquinas inflamatorias en altísimos niveles, un terceto, IL-1 y IL-6 TNF, particularmente en lo que es la infección por SARS-CoV-2, muy importante la producción sistémica de interleuquina 6, citoquinas como 12 y 18 que propenden al desarrollo del perfil Th1, quimioquinas para reclutar distintos tipos celulares, etc. Es este monocito que se extravasa a merced de la expresión del CSR2, que es un receptor de quimoquinas, al pulmón, el que desencadena un fenómeno inflamatorio muy importante, con producción de IL-6, TNF, IL-8 y IL-10, es decir, un conjunto de citoquinas que en última instancia, en el escenario del cuadro grave, se nos vuelven en contra. Si bien hay una tormenta de citoquinas, es importante entender que esta tormenta de citoquinas puede ser entendida más como una tormentita que una gran tormenta, porque si yo hablo, por ejemplo, de sepsis, estos son los niveles de citoquinas inflamatorias, particularmente IL-6, y fíjense que si bien en SARS-CoV-2, COVID severo, hay niveles, son muchísimo menores a los que se ve en otros desórdenes inflamatorios. Y quizás esto es lo que explica
que no hayamos tenido el éxito que esperábamos con algunos tratamientos. Y este es el primer tratamiento con anticuerpos monoclonales que quiero introducir, que es un anticuerpo dirigido al receptor de la IL-6, que es la citoquina paradigmática inflamatoria en los pacientes con COVID severo. Es el tratamiento con tolizumab, básicamente bloquea las acciones de la interleuquina 6, y lo que se ha visto en la mayor parte de los trabajos es que hay un efecto beneficioso. Los pacientes tratados con este anticuerpo se ven acá en la línea roja, hay menores niveles de mortalidad y hay mayor cantidad de altas hospitalarias. Y entonces se está recomendado en algún grupo de pacientes, pero no es tampoco que esta curva roja, que denota mortalidad, baja muchísimo. Hay efectos significativos, hay que ubicar al grupo de pacientes, es un tratamiento pautado, pero no es para todos los casos de COVID severo, y se está estudiando mucho qué parámetro particular de la enfermedad permite predecir el éxito en el tratamiento con el tocilizumab. Entonces, hay un efecto, es bueno el efecto, pero hay que identificar bien cuál es el grupo de pacientes. Pasemos a otro campo, que es donde va a tratar de emplearse más lo que son anticuerpos monoclonales. Si hay una estrella en la respuesta inmune adaptativa, es la producción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, anticuerpos que básicamente están dirigidos contra el dominio RBD de la proteína S. Y al bloquear este dominio no permiten que el virus interactúe eficazmente con el receptor de angiotensina de tipo 2 y por lo tanto neutralizan la capacidad infecciosa. Es la herramienta central, tanto en el terreno de las vacunas, que tanto nos preocupan ahora, como en el terreno de la superación del cuadro clínico agudo de la infección. El problema del empleo de anticuerpos monoclonales y terapia con anticuerpos realmente enfrentó una dificultad notable con el advenimiento de las nuevas variantes virales. Estas son las 4 variantes virales de SARS-CoV-2 definidas como de preocupación por la Organización Mundial de la Salud: la variante alfa, origen el Reino Unido; la variante sudafricana, quizá la variante que tiene más capacidad de evadir la respuesta inmune protectora de las vacunas; la variante P1, surgida en Manaos, Brasil, es una variante que da cuenta del 65% de los casos detectados en el país, y esto que es nuestra futura pesadilla. La variante Delta, surgida en la India, que es una variante que se caracteriza en primer lugar por su altísima transmisibilidad y en segundo lugar por evadir parcialmente la acción de las vacunas. Este es el desarrollo de estas variantes, cómo fueron apareciendo. Fíjense que estamos hablando de agosto del 2020, es decir que los pacientes hasta julio del año pasado estaban infectados o no, pero si lo estaban infectados con la variante Wuhan o la variante original con pequeñísimas modificaciones, y poco a poco, hasta llegar al 100%, las variantes de preocupación fueron asumiendo el rol protagónico. Hoy por hoy en la Argentina y en casi todo el mundo la variante de Wuhan no está representada, no existe más, son nuevas variantes, es un virus absolutamente distinto, y acá están las variantes de preocupación: B117, 1351, P1, una variante de estudio que no está definido como preocupación, pero que preocupa en el fondo, y un conjunto de variantes adicionales. Fíjense, estos son a la izquierda el nombre de los anticuerpos monoclonales que se usan para el tratamiento de pacientes con COVID en etapa temprana. Todos estos están patentados, se han usado, hay ensayos de fase 1 y 2, hay ensayos de fase 3, y fíjense los distintos colores. Esta variante es la variante alfa, la variante británica. Esta es la variante sudafricana, la .351, y esta es la variante de Manaos. ¿Qué significan los distintos colores? Todos estos anticuerpos funcionan bien, básicamente, con la variante alfa. Pero fíjense que cuando estos anticuerpos monoclonales usados en terapia los tratamos de usar para neutralizar la variante de preocupación 1.351, la de Brasil, la P1 de Manaos, esta variante de interés que es la de California y la variante Delta,
tenemos que algunos ya no funcionan. Es decir, que las variantes preocupan obviamente por las características asociadas, pero particularmente en el terreno de anticuerpos monoclonales, las grandes compañías, y estamos hablando de Regeneron, Lilly, etcétera, se vieron obligadas a reformular lo que tenían como herramientas terapéuticas que ya habían comprobado eficacia en fase 3. Y esta es una comunicación ya de abril, 16 de abril del 2021, donde la compañía Lilly llama a revocar la autorización de emergencia de un anticuerpo que es bamlanivimab, que se había usado contra la variante de Wuhan con buenos resultados, pero frente a las variantes nuevas no. Y entonces cambió esta estrategia de usar un único anticuerpo, pero una combinación de 2 anticuerpos para dar cabida a una mayor capacidad neutralizante frente a las variantes de escape. Si hacemos un balance de los anticuerpos, y retomo algo de lo que decía Alberto en la charla anterior, los anticuerpos monoclonales en tratamiento han revolucionado lo que es la perspectiva de un paciente con cáncer. Absolutamente. No aquellos anticuerpos dirigidos contra la propia célula tumoral, sino aquellos anticuerpos capaces de bloquear circuitos inhibitorios en la respuesta T. Entonces, fíjense, hay aprobados para tratamiento de enfermedad sobre la margen izquierda, sobre el eje Y, 110 anticuerpos. La mayoría en enfermedades tumorales. ¿Cuántos anticuerpos hay para tratar enfermedades infecciosas? Poquísimos, 14. 14. Es decir, que no le encontramos todavía la vuelta al empleo de los anticuerpos en el escenario de enfermedades infecciosas. Quizás acá está el detalle de los anticuerpos, el más importante, que usamos en chiquitos con factores de riesgo frente a la infección por el virus sincicial respiratorio, es el palivizumab. Y después hay otros para otras patologías infecciosas. Pero llama la atención el tremendo contraste entre lo que es el uso de anticuerpos frente a tumores y el uso de anticuerpos en el escenario de procesos infecciosos que recién ahora está intentando salir adelante. ¿Cómo actúan en el escenario de los procesos infecciosos virales los anticuerpos? Centralmente de esta manera, como anticuerpos neutralizantes. ¿Qué es lo que queremos? Que neutralicen la capacidad infecciosa del virus. ¿Podrían hacer algo malo los anticuerpos administrados pasivamente a los pacientes? Sí. Podrían, por ejemplo, potenciar la infectividad, y a eso se llama efecto facilitador de la infección, como vimos, por ejemplo, en la infección por dengue, con la vacuna, con ciertas vacunas que se probaron, que tuvieron un efecto contraproducente, o también podrían desencadenar fenómenos inflamatorios, pero afortunadamente, en el escenario de la infección por SARS-CoV-2 no vimos estos efectos, así que el eje es buscar anticuerpos que neutralicen efectivamente. La pregunta es, ¿la administración de anticuerpos es una herramienta válida? Y en ese sentido es importante rescatar lo que se hace en el país. Y en el país, en relación a anticuerpos, que dieron pie, porque fue previo al empleo de anticuerpos monoclonales, hubo 2 grandes trabajos en transferencia de plasma de convalecientes, que en otra instancia es transferir anticuerpos, en este caso anticuerpos policlonales producidos por el individuo convaleciente. Un trabajo excelente, liderado por el doctor Simonovich en el Hospital Italiano, que básicamente, muy riguroso, publicado en New England, con 228 pacientes con neumonía severa, administran plasma a los 7-8 días con un título mediano o alto y ven evolución clínica a los 30 días. No hay efecto. Es un trabajo muy, muy serio y riguroso y no ven efecto beneficioso. Recuerden esto, 7-8 días. Un segundo trabajo, también desarrollado en el grupo dirigido por Fernando Pollack de Fundación Infant, llega a conclusiones opuestas. Y llega a conclusiones opuestas básicamente por esto. Porque emplea plasma, es decir, cede anticuerpos en las primeras 72 horas del proceso infeccioso. Cuando es muy temprano, encuentran entonces que los pacientes que evolucionan mal se reducen de un 31% en el grupo placebo a un 16% en el grupo tratado. E incluso si usan plasma con mayores niveles de anticuerpos, estas diferencias se exacerban. Conclusión, la transferencia pasiva de anticuerpos es una herramienta válida en el tratamiento. Y comienzan entonces las grandes compañías
a producir anticuerpos. Y ahora voy a mencionar solamente 3 trabajos. El primero de ellos es de una compañía Regeneron, una de las 2 grandes compañías de productores de anticuerpos monoclonales, y lo que hacen es pacientes mayores de 60 años que hacen consulta en el hospital, pero no están internados. Un grupo de pacientes lo tratan con una dosis de 2.4 gramos de Regeneron total, otra con una dosis 3 veces mayor, 3 o 4 veces mayor, y otro grupo placebo. Y cuando miden el cambio en la carga viral que detectamos en el hisopado, ven que los tratados con Regeneron realmente bajan la carga viral. Son pacientes previamente infectados que son monitoreados. Y más allá de esta disminución en la carga viral, el tratamiento con este cóctel de 2 anticuerpos monoclonales, ¿qué es lo que permite? Permite reducir lo que es la internación hospitalaria en forma importante. Dividen el grupo de pacientes, que son 275, en aquellos que se lo convirtieron y aquellos que al día 5, 6, 7 no se lo convirtieron aún. En los pacientes que se lo convirtieron, reducen a la mitad el número de internaciones. Y en los pacientes que no se lo convirtieron, obviamente hay mayor tasa de internación, disminuye proporcionalmente más porque es una disminución superior al 50%. Evidencia clara que los anticuerpos en esta enfermedad seria que es tan, pero tan rebelde al tratamiento, y todavía no encontramos un tratamiento por fuera de lo que es tratamiento sintomático, tratamiento con antiinflamatorios y antitrombóticos, realmente los anticuerpos dicen presente en cuanto a la efectividad. Este es un segundo trabajo. Fíjense que para contener variantes de escape ya no usamos en general anticuerpos únicos, sino mezclas de anticuerpos. El trabajo es más reciente, es del 14 de julio del presente año, y lo que ven es lo siguiente: son pacientes con enfermedad leve o moderada, grupo placebo o grupo tratado con los anticuerpos, y lo que ven es que en cuanto a días promedio de hospitalización baja mucho en los tratados, en cuanto a carga viral baja mucho, entre 1 y 2 logaritmos, y en cuanto al efecto en concreto que tienen, fíjense el nivel de hospitalizaciones. Es un estudio muy serio con 1035 pacientes, 2.1 versus 7% en el grupo tratado versus el grupo tratado con placebo, el que no recibe tratamiento. Evidentemente hay una protección muy importante en las hospitalizaciones. Se producen en este grupo 7 decesos en todo el estudio, y todos los decesos se producen en el grupo placebo, ninguno en el grupo tratado. Y el último, ya con un enfoque diferente, es el tratamiento con subcutáneo preventivo. Acá toman un conjunto de personas, no pacientes, personas que tuvieron contacto estrecho y por lo tanto tienen chance de desarrollar la infección. Y cuando ven quién contrae la infección, ven que aquellos, es profiláctico el tratamiento, tienen contacto estrecho, lo citan a las 24 horas y la administran por vía subcutánea. Aquellos tratados con el combo de Regeneron realmente tienen un nivel de incidencia de infección mucho, mucho menor, y obviamente tanto si tomo el grupo que se infectan, ya sabemos que se infectan menos. Tomemos los que se infectan, aquellos que se infectan, ya sean asintomáticos o sintomáticos, y más allá del N, que es menor en los tratados con los anticuerpos, la carga viral es sustantivamente menor. En concreto, 11 de 753 contraen la infección en el grupo tratado y 59 de 752 en el grupo placebo. Esto da un 1,5% de incidencia de infección versus un 7-8%, y si tomo solamente el universo de los infectados, la resuelven incluso mucho más rápidamente. Aquellos infectados, aun siendo menos, la resuelven en 8 días si están tratados versus 22 días. Y en esta última parte de la presentación, Alberto hablaba de una cosa muy importante, de estos anticuerpos que van adquiriendo en el tiempo mayor capacidad de neutralizar variantes. Este es un asunto crítico y han salido en las últimas 2 semanas papers en Science, Cells, New England con esto. Fíjense, esto no se refiere a anticuerpos monoclonales, pero la conclusión es extrapolable. Son personas vacunadas con el adeno 26, es decir, con la vacuna de Johnson, monodosis. Entonces, estos días 29 y estos 3 meses después, 8 meses después, día 230, fíjense, caen los anticuerpos un poco, se mantienen bastante, pero caen, acá se la 400 y acá se la 200, 200 y pico.
Ahora, estos anticuerpos, si yo veo, por ejemplo, la variante que tenemos en Argentina, que es la P1, fíjense que la protección medida en anticuerpos neutralizantes baja muchísimo. Ahora, yo tomo suero de esa misma persona vacunada, pero lo tomo al mes 8. Y si bien los anticuerpos ensayados contra la cepa original de Wuhan y neutralizando esa cepa bajan, cuando lo ensayo contra la cepa P1, que es una de las que más escapa a la respuesta inmune, el nivel de anticuerpos aumenta. La actividad neutralizante de los anticuerpos aumenta. Hay un proceso que ya conocemos, que es de maduración de afinidad de los anticuerpos, y hay otro que desconocemos. Una cosa es la maduración de la afinidad y otra es por qué es capaz de neutralizar con más eficiencia a tiempos tardíos variantes de escape. Y esto ha sido tomado ahora, como también lo señaló bien Alberto, en las grandes compañías que fabrican anticuerpos. Fíjense, este es un trabajo de marzo del 2021, y entonces a partir de pacientes infectados, habiendo transcurrido meses y meses de la infección, ellos clonan células B de memoria y clonan básicamente el gen que produce anticuerpos. Y entonces encuentran un anticuerpo que llaman S2X259. Y ese anticuerpo tiene una capacidad neutralizante enorme, pero que se mantiene con todas las variantes, no hay escape. Y obviamente este anticuerpo protege en los animales desafiados, este es un placebo y este es el animalito tratado. Pero lo nuevo es, estamos buscando anticuerpos que protejan frente a las variantes de escape, las que existen, pero que también puedan proteger contra otras variantes de escape que en modelos de silicio predecimos que se pueden desarrollar. Y con esta ya estamos terminando. Este es un trabajo mucho más reciente, del 13 de agosto de la semana pasada. Excelente el trabajo, están saliendo trabajos impresionantes, que lo que hacen a partir de pacientes convalecientes, aíslan de la misma manera, clonan y aíslan anticuerpos. Y fíjense que tienen estos 4 anticuerpos, no importa el nombre, pero estos 4 anticuerpos que aíslan de distintos pacientes, tienen capacidad para neutralizar en forma tremendamente eficiente las distintas variantes de escape, que son estas 4, la Delta, la P1, la de Sudáfrica y la Alfa. Entonces tienen cada uno de estos 4 anticuerpos una capacidad neutralizante que realmente abarca todas las variantes, y ellos sugieren que puede abarcar a las futuras variantes que pueden surgir. Y eso es muy importante en terapéutica, pero nos lleva también a repensar lo de las vacunas. Tienen alta capacidad neutralizante contra 23 variantes. Capacidad neutralizante en concentraciones bajísimas, es decir, incluso por menos de 1 nanogramo mililitro. Es enorme y evita el desarrollo de mutantes de escape. Y por último, logran caracterizar, y esto es muy importante para el futuro desarrollo de las vacunas, un supersitio donde se pegan estos anticuerpos, que lo definen por cristalografía y por modelado molecular. Y es muy importante porque si uno define ese sitio, podría dejar de usar, como todas las vacunas actuales, el RBD como inmunógeno, y podría usar este sitio presentado en forma multivalente como inductor de anticuerpos que tuviesen una gran afinidad y una gran capacidad neutralizante. Es decir, que estamos en los inicios de lo que es anticuerpos. Quizás el impulso de esta nefasta pandemia, no hay otra manera de caracterizarla, quizás nos lleve a replantear esta cierta frustración que tenemos en relación al empleo de anticuerpos monoclonales para enfermedades infecciosas. Es decir, trasladar el éxito tremendo que tuvimos en inmunidad antitumoral a inmunidad antiinfecciosa, y en ese sentido las investigaciones impresionantes que se están desarrollando frente a SARS-CoV-2 motorizan un poco este camino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Hefner. Su presentación excelente, muy actualizada, y la verdad que todas las presentaciones han sido de un nivel que creo que el doctor Milstein se merecía, ¿no es cierto?, en este acto. Ahora le voy a pasar la palabra al presidente de la Federación Bioquímica, el doctor Claudio Cova, que va a proceder al cierre del mismo. Es para FABA, junto con la Fundación Bioquímica, una de nuestras entidades, un gran orgullo ser los generadores de acontecimientos tan importantes como este.
En momentos de alta tensión social y política, el poner en el centro a un personaje de la ciencia conlleva la valoración de lo más importante, de lo trascendente por sobre lo superficial y lo inmediato. Es César Milstein, sin lugar a dudas, uno de los científicos de mayor presencia en nuestros laboratorios en la labor cotidiana, ya que su aporte al diagnóstico bioquímico tiene y tendrá crecimientos exponenciales a lo largo de la historia. Los científicos que aquí se expresaron tienen mucha más autoridad para hablar de todo lo que el profesor Milstein significa para la ciencia en general y para la salud en particular. Quisiera detenerme en este cierre en las palabras de Isaac Asimov. El aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría. Entendiendo, según las palabras de Asimov, la sabiduría no solo en la interpretación de los descubrimientos, sino también en su aplicación y accesibilidad para la población mundial. También podemos tomar estas palabras pensando en que no aprovechamos todo lo que la ciencia nos da, ya que se priorizan temas de índoles personales, ambiciones desmedidas, proyectos faraónicos e incumplibles, en lugar de darle a la ciencia el lugar que se merece con presupuesto, con compromiso, con seriedad. ¿Estamos preparados como sociedad para juntar al mismo tiempo ciencia y sabiduría como un combo letal contra las desigualdades, contra las carencias, contra el egoísmo, contra la intolerancia, contra la falta de proyectos y contra las utopías postergadas? En las palabras del profesor Milstein que relató el doctor Muimovich al principio, vemos parte de la respuesta. La ciencia solo va a complementar o completar sus promesas cuando los beneficios sean compartidos equitativamente por los verdaderos pobres del mundo, tomando quizás como pobreza no solo la falta de recursos económicos, sino también la falta de ética, la falta de principios, la falta de sueños, elementos todos estos que el profesor Milstein demostró sobradamente que fueron y son parte de su legado. Solo me queda agradecer a la profesora Nilda Fink por su tesón y compromiso con nuestras instituciones y a los brillantes científicos que aquí expusieron su generosa participación. Muchísimas gracias.